Y si hay algo que nos convoca justamente Rosh Hashanah es a tener un tiempo de reflexión. Y permítame compartir con usted algunas aquí al andar esta mañana, preguntándome cómo nos encuentra este Rosh Hashanah. Y quiero recordarle que en realidad Rosh Hashanah es el aniversario de la creación de la humanidad, la creación del hombre, la creación del mundo, la creación de la humanidad. Y estamos en un momento de la historia sin duda de inflexión, este momento donde hay demasiada incertidumbre y demasiada violencia. Un momento post-pandémico donde desgraciadamente no salimos mejor luego de esa experiencia difícil que fue la pandemia, con la incertidumbre que trajo y con, bueno, lo que debería haber sido la clara incorporación de nuestra fragilidad como especie humana. Las paradojas del ser humano, que en lugar de recibir el mensaje que nos estaba dando justamente el universo a través de un bichito imperceptible que nos decía, señores, son ustedes tan frágiles que tienen que cuidarse porque la muerte los tiene ahí, al acecho. Bueno, en lugar de haber comprendido esto como especie, como le digo, hemos salido con más violencia, con más desencuentro y tal vez también con mucha mayor incertidumbre. Épocas de épocas de inteligencia artificial, pero de tanta falta de racionalidad. Y usted sabe que ¿por qué nos congregamos en nuestras sinagogas en Rosh Hashanah? Porque Rosh Hashanah no es un festejo individual, es un festejo colectivo. En realidad, cada uno será juzgado, pero como parte de este espacio común, este tiempo común como humanidad, como especie humana. Las plegarias que diremos son todas en plural, porque nos dicen claramente que nuestro destino depende del destino de todos. Si no hay una casa común, un planeta Tierra que nos contenga, no habrá futuro para ninguno individualmente. Y somos responsables todos los unos por los otros. Y quiero pensar un poco con usted cómo nos encuentra como comunidad, como pueblo de Israel. Yo le diría que también como parte de estas épocas, desgraciadamente nos encuentra en los extremos. Es interesante cómo, por un lado, aparece una ortodoxia que en realidad más que ortodoxia tiene que ver con, en grandes facciones, con ortopraxis, es decir, con la práctica, casi como si la práctica fuera el fin y no un medio. Y hay grandes sectores de esa ortodoxia judía que han, bueno, cada vez más perdido el rumbo, incluso siendo practicantes, porque se puede hacer un culto pagano de la praxis, se puede llegar a una praxis vacía de contenido, y vivimos en un mundo judío que tiene, por un lado, esta realidad, y por otro lado, otra parte de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, asimilada absolutamente, habiendo perdido, bueno, los elementos básicos de la vivencia judía, los elementos básicos de los contenidos judíos, de las fuentes judías, que no puede diferenciar entre
Kadish y Kiddush, como alguna vez hemos dicho, o que no tiene realmente un arraigo mínimo en lo que hace a su vinculación y su compromiso con su propia identidad, porque no la conoce, o porque descree, o porque en su ignorancia, bueno, se ha apartado de lo que tiene de rica justamente nuestra herencia cultural, nuestra civilización judía. Y estamos ahí, estamos en estos dos polos, y desgraciadamente polos que cada vez se confrontan más uno con el otro, y donde hay un diálogo de sordos, donde uno no quiere escuchar al otro. Y hemos caído en esos extremos. Ese punto medio del cual hablaba Maimónides, ese Derech HaMelech, ese camino real del equilibrio, parece estar cada vez más ausente. Parecería que ser equilibrado, sensato, poder vivir integrados en el mundo y a la vez, bueno, como personas que pueden apreciar y disfrutar de su identidad y de su riqueza cultural y de su vivencia y de su observancia, pasa a ser algo extraño. Hoy los extremistas en todos los ámbitos parecen imponer la agenda. Y en nuestro pueblo, que esto no era lo habitual, hoy desgraciadamente también acontece. Parece que aquellos que eran los marginales hoy ocupan el centro. Y debe ser un llamado de atención, y debe ser un momento para pensar qué nos está pasando. Porque, claro, como le decía, el equilibrio, la manera de poder disfrutar de un mundo con todas las posibilidades, era justamente nuestra herencia más importante. Y en este sentido, el rol de la dirigencia, que también está un tanto extraviada, una dirigencia cada vez más autista, cada vez menos conectada con la realidad, menos conectada con la gente y con sus necesidades, una dirigencia ensimismada y que no puede dar respuesta porque muchas veces ni siquiera tiene respuesta para sí misma. Digo, Rosh Hashanah es un tiempo de reflexión, es un tiempo de balance. Ojalá podamos hacer un balance honesto. Ojalá podamos mirar con la tranquilidad que requiere hacer ese trabajo de reflexión, lo que nos acontece, y poder a partir de eso proyectar y pensar y detectar cuáles son los elementos que como pueblo, como comunidad y como expresión nacional en el Estado de Israel tienen que ser modificados, cómo reencontrar el rumbo y cómo salir de estos extremos entre un fanatismo absolutamente insensato que hace tanto daño y un nivel de, ¿cómo llamarlo?, indiferencia que hace que grandes partes de nuestro pueblo se encuentren apartadas del mismo. Ojalá vayamos hacia la rica historia, las fuentes milenarias y maravillosas que tiene justamente nuestra tradición para poder escuchar el shofar y llegar de esa manera a tocar nuevamente el alma judía, despertar aquello que está dormido y darle vida a lo mejor, las mejores cualidades. Están ahí, hay que saber escucharlas, hay que saber buscarlas y hay que volver
a ese lugar que siempre está esperándonos y que tiene que ver con el equilibrio, con el centro, con saber que los extremos, bueno, no son nunca la verdad, solamente son manifestaciones de una parte de la enfermedad. Llegar al centro es el desafío permanente. Puede ser el camino más difícil, pero vivir con sentido, vivir con significado, ser un pueblo que sigue aportándole sensatez a esta humanidad, significa ese desafío. Que sepamos recorrerlo. De eso se trata Rosh Hashanah.